¿Cómo están, queridos alumnos? Los saludo desde mi casa. Les quiero contar que preparé una clase virtual y también que tengo un canal de YouTube en donde voy a ir subiendo todas las semanas breves clases para que sea más fácil para ustedes poder estudiar y poder comprender las guías que hemos enviado los profesores. En mi caso, yo mi asignatura de historia. Chiquillos, les quiero comentar que ya llegó la hora de evaluar, de poder obtener una calificación y les quiero contar cómo vamos a evaluar, ¿cierto? O cómo hacer esta primera nota, que no va a ser para nada difícil. No los quiero estresar con enormes pruebas ni con cosas que quizás sean muy complicadas de hacerlas, sino con algo que sea fácil, que sea lúdico, que sea práctico y además que sea entretenido. Recordemos un poquitito, nosotros antes de que seamos afectados por esta crisis sanitaria, nosotros estábamos estudiando cuáles son las partes que hacen que un país pueda funcionar de manera correcta. ¿Se acuerdan? Algo alcanzamos a ver dentro de las salas de clases. Incluso nosotros alcanzamos a dar un ejemplo bien práctico para poder entender cómo las partes o la unión de partes hacen que algo funcione. En este caso nosotros estamos aprendiendo cuáles son las distintas partes que hacen que un país pueda funcionar correctamente. Recuerden, miren, en clase nosotros dibujamos un auto, ¿se acuerdan? Y dijimos de que este auto puede funcionar porque es la unión de distintas partes que hacen que el auto funcione. Como por ejemplo, si yo saco las ruedas, el auto no va a andar. Si yo saco el volante, el auto tampoco. Si yo saco el motor, el auto menos. Por lo tanto, este auto puede funcionar porque la unión de todas sus partes hacen que el auto funcione, ande, circule. En el caso de los países y en el caso del nuestro, también tienen que haber un montón de partes que trabajen en conjunto para que un país pueda funcionar correctamente. Lamentablemente, y a lo largo de la historia, hemos visto muchos países que han colapsado porque seguramente algunas de sus partes no anduvo funcionando bien. Y esta unidad, que se llama la Organización Política de la República y que hace mención a cómo se organiza un país, a cuáles son las partes de un país, para que hagan que esto funcione bien. Nosotros vamos a partir estudiando, ¿cierto?, cuáles son los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes son independientes uno con otro. Con esto me refiero a que cada poder tiene un trabajo específico que hacer, pero la unión de los tres poderes hacen que un país funcione correctamente. Si nosotros recordamos, antes que existan los tres poderes del Estado, antes que exista esta división de los poderes, por mucho tiempo y en muchas partes del mundo, todo giró en torno a un rey o a un monarca absoluto, que era la persona que se encargaba de dirigir absolutamente todo. Incluso se creía que esta persona o este rey era el representante de Dios o de los dioses en la tierra. Por ende se le debía un poder, o sea, se le debía un respeto absoluto, y este contaba con un poder absoluto, un monarca absoluto que maneja y controla todo. De este personaje salen las leyes, las órdenes, dispone lo que quiere, hace lo que quiere. Incluso en algunos momentos de la historia, el rey puede disponer hasta de la vida de las personas, que ni siquiera eran consideradas personas o ciudadanos, sino que eran los súbditos del rey. Esto cambió. ¿Por qué? Porque este sistema nunca fue democrático. Incluso el hijo del rey iba a seguir siendo el rey, y después el otro, y el otro. Era una familia de reyes. Este sistema tuvo que haber cambiado en algún momento, y efectivamente cambió, y es justamente lo que estamos estudiando. Hoy en día el poder se encuentra dividido en tres grandes estamentos: en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Ya no se concentra en una sola persona como se concentró por muchos tiempos y siglos de historia. Entonces, recordemos las guías que yo les he enviado. Nosotros partimos estudiando, ¿cierto?, los tres poderes, como ya les comenté: el ejecutivo, judicial y el legislativo. El poder ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado, y este poder está representado por la figura del presidente o presidenta de la República. En el caso de nuestro país, por el presidente. El presidente de la República es la máxima autoridad del poder ejecutivo. Este personaje, el presidente de la República, es un cargo político que es electo por los ciudadanos. Todas las personas mayores de 18 años de edad pueden votar para escoger quién va a ser el representante del poder ejecutivo, o sea, el presidente.
Este poder tiene amplias atribuciones. De partida es el jefe del Estado y además una de sus atribuciones es que el presidente de la República o el representante del Poder Ejecutivo debe nombrar autoridades que le van a ayudar a gobernar. Estas autoridades que nombra el presidente de la República se denominan como las autoridades designadas. ¿Por qué designadas? Porque son designadas o nombradas por el presidente, no son electas por los ciudadanos. Por eso, nosotros, las personas mayores de 18 años, al votar por el presidente de la República, le estamos entregando el poder para que él escoja a sus autoridades. Dentro de las autoridades designadas se encuentran los ministros de Estado. Cada ministro se encarga de un área, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Vivienda, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Cultura. Hay muchos ministros y estos ministros son nombrados por el presidente. Y el presidente, ¿cierto?, debe designar a una persona que se encargue de un área. No obstante, el ministro, para que le sea más fácil el trabajo, el ministro cuenta con sus seremis. Hay un seremi por cada región de un área específica. Está el seremi de educación, por ejemplo, que se encarga de la educación en la región de nosotros, la región de los lagos, y este seremi, su jefe directo es el ministro de educación, y el ministro de educación, su jefe directo es el presidente. Además de los ministros, el presidente de la República también designa autoridades como los jefes de las Fuerzas Armadas, los intendentes de las regiones, los gobernadores provinciales, en fin, tiene hartas atribuciones. Se encarga también de hacer los tratados con otros países, de mantener el orden dentro de su país, de cuidar los recursos. Harto trabajo debe hacer un presidente, pero para que el presidente no se llene de trabajo, se dividió el poder. Hay otra área, ¿cierto?, que es el área del poder legislativo, los legisladores. Aquí trabajan los senadores y los diputados. Y estas dos autoridades, senadores y diputados, son electas por los ciudadanos al igual que el presidente. O sea, los mayores de 18 años son las personas que escogen a los senadores y diputados quienes van a trabajar en el poder legislativo. Su lugar de trabajo de ellos es el Congreso del Parlamento, que se encuentra en la ciudad de Valparaíso. Aquí voy a volver a la diapositiva anterior porque el presidente, su lugar de trabajo del poder ejecutivo es en el Palacio de la Moneda en la ciudad de Santiago, en la capital de nuestro país. Volvamos al legislativo. Este poder legislativo también tiene amplias atribuciones. De partida ellos se encargan de discutir leyes, de redactar las leyes, de ver qué ley podemos sacar para el país, para proponerla, para discutirla. Y todas las leyes que surgen del poder legislativo son las que se escriben en la Constitución. Cada país tiene su constitución y en la constitución se escriben y se estipulan las leyes, las cosas que debemos hacer, que no podemos hacer, cuáles son las cosas que nos van a regular. Básicamente, una constitución ordena un país. Por eso es importante que los países cuenten con una constitución. Cada país tiene su constitución distinta, porque las leyes no son iguales en todos lados. Hay países que tienen ciertas leyes, que otros no las tienen. Entonces, ¿quiénes trabajan en las leyes? El Poder Legislativo. Además, queridos estudiantes, el Poder Legislativo tiene la misión de fiscalizar, de ver cómo está trabajando el presidente y su gente. Pueden hacer acusaciones constitucionales. Un presidente, al momento de asumir como presidente, no quiere decir que va a ser presidente los 4 años o toda su vida, porque si hace bien su trabajo puede terminar un mandato. Pero si está haciendo cosas medias corruptas o cosas que nos juegan a favor de los ciudadanos, este poder, el poder legislativo de los senadores y los diputados, pueden fiscalizar. Por ende, el presidente no tiene todo el control porque tiene personas que los van a estar observando. Después del poder legislativo tenemos el poder judicial. El poder judicial se encarga de las leyes, de hacer cumplir las leyes que son escritas por los legisladores, por el legislativo. Por eso cada vez vemos a un juez que está con la Constitución y que puede dictar sentencia, puede privar de libertad a una persona que esté incumpliendo lo que dice la Constitución. Y este poder se encarga de hacer efectivas las leyes, de que las personas que no se han portado muy bien tengan que pagar, ya sea con contribuciones a la ciudadanía, ya sea con dinero, o tristemente algunos ciertos son privados de libertad o encerrados en la cárcel. En fin, entonces si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos poderes cumple un rol importante. El poder ejecutivo del presidente, el legislativo, senadores y diputados, y el judicial de los jueces. La unión de estos tres poderes
la unión de estos tres poderes hace que un país pueda funcionar correctamente, como las diferentes partes hacen que un auto pueda funcionar correctamente. Por eso partimos con este ejemplo. Miren, el poder judicial también se asocia a una balanza. ¿Por qué? Porque la balanza tiene que ser siempre igual. Eso quiere decir que las leyes tienen que ser igual para todos. No puede existir una persona que esté sobre la ley. Eso quiere decir que las leyes son iguales para el presidente, para un senador, para un diputado, para un profesor, para una persona que trabaje, no sé, en el hospital, para un bombero, para un carabinero. Para todos las leyes tienen que ser iguales. Por eso la balanza, que muestra la igualdad. Chiquillos, después de este breve resumen que yo les estoy preparando, ¿cierto? Esto básicamente se traduce en que para que podamos tener una democracia tiene que haber una división de los poderes. No puede por ningún motivo el poder concentrarse en una sola persona. Ahora viene la actividad y yo sé que les va a gustar. Yo les voy a pedir que ustedes van a tener una semana, de aquí al próximo lunes, van a tener que hacer un pequeño cómics. Y usted va a escoger uno de los poderes. Si usted quiere, escoge el ejecutivo, el legislativo o el judicial, uno solo, y un cómic que tenga 6 viñetas. Las viñetas son los cuadritos en donde yo voy armando la historia. Si alguien quiere, puede hacer más de 6. 6 es el mínimo. Y usted escoge un poder y hace su cómic en relación a ese poder del Estado. Como por ejemplo, mire, realiza un cómic. Para ello, elija un poder del Estado y represéntenlo en no más de 6 viñetas. ¿Cuál de los poderes del Estado elegiste y por qué? Esas preguntitas también me las responde, así como profesor. Yo escogí el poder ejecutivo porque encuentro que este poder, bla, 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 y usted ahí lo fundamenta. La pregunta 3 dice, ¿cuál o cuáles de los poderes del Estado fue el más complejo de entender para ti? Esto me va a servir mucho, porque yo voy a leer su respuesta y por X motivo, no sé, pues si se repite que el poder legislativo fue el que más costó, entonces ese vamos a reforzar cuando entremos a clase. El 4, ¿te gustó este tipo de actividad o prefieren que les envíe una prueba? No sé, bueno, también vamos a enviar una, pero vamos a partir con esta que es como la más práctica y algo más dócil, más entretenido para que usted haga. ¿Cómo te gustaría que se evaluara el próximo contenido? Denme ideas que también me sirven. Esto va a constar con una pauta de evaluación que va a tener indicadores. La letra L significa logrado, ML medianamente logrado y NL no logrado. Como por ejemplo, realiza un trabajo limpio y ordenado, si lo logró, medianamente no lo logró, y aquí escribe una observación. Los dibujos se encuentran bien pintados, eso ya tiene que saber hacerlo, en sexto básico. El cómic posee un título referido al poder del Estado elegido, eso quiere decir que usted hace su cómic y le coloca un poder. No sé, los senadores y diputados, las leyes en Chile, un juez cobrando sentencia, el presidente de la República. Escójame un título bonito para su cómic. Después dice, realiza el cómic con uno de los poderes del Estado. El poder del Estado elegido refleja claramente en el cómic. Si usted va a hablar del poder judicial, va a tener que referirse a ese poder judicial dentro del cómic, no irse por las ramas o irse por otro lado. A eso se refiere ese indicador. Y justifica de manera clara la elección, ¿cierto?, de el poder. Entonces esta clase la subo hoy día lunes a mi canal de YouTube. Suscríbase a mi canal porque voy subiendo siempre clases para apoyar el proceso educativo. Si gusta, deje un comentario ahí. Y va a tener una semana de plazo para hacerlo. Cuando tenga su trabajo listo, usted le puede tomar una foto y la envía como archivo adjunto a mi correo, que es profesorhistoriaalejandro@gmail.com. Eso sí, cuando usted me envíe el correo electrónico, le voy a pedir que por favor me coloque su nombre completo y el curso, porque muchas veces lo envían de otros correos, yo después no sé quién es, entonces usted me envía su nombre completo, me envía su trabajo y yo después se lo voy a corregir y con esto vamos a tener una notita fácil y práctica. Además, ¿cierto? Usted va a poder repasar las guías que yo le envié anteriormente, que son de mi propiedad. Va a poder ver este video las veces que estime conveniente, que va a estar disponible en mi canal de YouTube. Por lo tanto, aquí nos estamos ayudando entre todos para poder salir más airosos de esta crisis sanitaria que nos tocó como país, como mundo, en fin. Chiquillos, los saludo, espero que estén bien en sus casas, ánimo para trabajar, ya pronto nos veremos en nuestra querida escuela. Tengan por seguro que todas las guías que yo estoy enviando las vamos a repasar cuando nos veamos, yo los voy a ayudar en todo lo que sea necesario. Cualquier duda que usted tenga, me escriba a mi correo, me deja un mensaje en el video en mi canal de YouTube, así que a trabajar, un trabajo práctico, un abrazo grande para ustedes, para sus familiares y Dios quiera nos veamos pronto.